vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y ya sobra, porque en mi canción se siente sin cesar mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Amigas, amigos, ¿qué tal se encuentran? Como veíamos la semana pasada, Juan Valera y Menéndez Pelayo sentaron las bases para la presentación de la gran obra de Cervantes como resumen de la personalidad nacional. Pero poco después tendrá lugar un hecho político importante, la Primera Guerra de África, que nos enfrentó con el Sultanato de Marruecos. Las tropas españolas, en su marcha hacia el país vecino, desfilaron delante de la estatua de Cervantes, frente al Congreso de los Diputados, en cuya entrada se colocarían más tarde fundidos, en los famosos leones que hoy la adornan, los cañones capturados en la batalla de Huarras, que puso fin a este primer enfrentamiento. Se rescataría entonces el mito de la figura de Cervantes como soldado y cautivo. Fue su momento de gloria y plenitud como soldado victorioso en el Mediterráneo. Valera y Menéndez Pelayo ya habían preparado la argumentación que se utilizaría poco después, en otro gran momento crucial, tras el desastre de la guerra hispano-cubano-norteamericana. La llamada crisis del 98, que supuso la pérdida de los últimos restos del imperio colonial de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo cambiará todo, produciendo un giro radical en la percepción de la idea que teníamos como nación. Fue el inicio de una profunda crisis, no exactamente política ni económica, sino de identidad. Una pérdida de fe en ese ente tan venerado, tan supuestamente temible y glorioso, pero a la vez tan aletargado e irrelevante en el escenario internacional que llamamos España. Surgirá entonces toda una generación de escritores, bautizada con el año de la derrota, generación del 98, que rescatará no solo al soldado, sino a Cervantes, autor y escritor, convirtiéndolo en el mito del genio español para demostrar el aporte de España al avance científico y cultural europeo. Para esta nueva generación, el Quijote será no solo seña de identidad de nuestro país, sino algo más, una verdadera guía espiritual. Bienvenidos a Maldita Literatura. En 1898, España tenía una reina regente que gobernaba en nombre de su hijo menor de edad, el futuro rey Alfonso XIII. Estaba apoyada por un sistema de turnos de gobierno que los conservadores y los liberales venían acaparando a través de una manipulación descarada de los resultados electorales. Carente de una burocracia profesional, el gobierno se apoyaba en unos pocos caciques provinciales y en un numeroso ejército para controlar un país en el que más de 2/3 de la población eran campesinos. El movimiento obrero estaba poco organizado y la clase media era reducida. España era un país atrasado por sus deficientes comunicaciones, su incipiente industria, su magro comercio internacional, unas universidades pobres y politizadas, a las que no podían asistir las mujeres, y además todavía carecía de un sistema estatal de educación.
Por ello, 2/3 de la población era analfabeta. La deficiente nutrición y la ausencia de una sanidad pública provocaban que la esperanza de vida fuera de solo 35 años. En ese contexto, la explosión en Cuba del acorazado Maine fue el pretexto para una guerra con los Estados Unidos, un país moderno que ya era la primera potencia industrial. Una escuadra española, en la que los marineros iban descalzos, combatió en condiciones de gran inferioridad frente a la norteamericana, sufriendo una rápida y aplastante derrota. Las noticias sobre las penosas condiciones de los soldados y la magnitud de la humillación internacional solo provocaron algunas alteraciones del orden público. Así, el régimen borbónico permaneció indemne, hasta el punto de que el presidente del gobierno continuó en el cargo, ignorando el desastre. Intelectuales de Cataluña y del País Vasco se indignaron ante la inoperancia de las élites de Madrid. El bilbaíno Miguel de Unamuno escribiría: Después de la desgracia, apenas se oye llanto. En tanto que el poeta catalanista Joan Maragall se lamentaba en su Oda a España: ¿Dónde están tus barcos? ¿Dónde están tus hijos? Preguntan al poniente, a la hoga brava, perdiste todo, a nadie tienes. España, España, vuelve en ti. Pero, sorprendentemente, fue el pintor catalán Eliseo Meifrén, caracterizado por su estilo modernista, quien pintó el cuadro más representativo del desastre del 98. En él, con la escuadra, parece que se hundía España entera. Los escritores del 98, instalados en la angustia de la doble crisis, la personal y la colectiva, traerán consigo el verdadero romanticismo español, basado en la irracionalidad, la intuición y el sentimiento. Verdadera edad de plata de nuestra cultura, esta generación literaria reforzará la lectura hispanista del Quijote, contemplando sus derrotas como un reflejo de la decadencia de la España heroica y caballeresca. Por todos lados se oyen voces clamando por la regeneración nacional. Pero ¿sobre qué bases culturales? Porque el país se encuentra dividido, españolito que vienes al mundo. Te guarde Dios, una de las dos Españas, Adelante del corazón, que escribió Machado, entre un catolicismo conservador que solo quería ensalzar la gloria de Trento, los tercios de Flandes y la evangelización americana, y un liberalismo laico, cada vez más republicano e incluso socializante, que predicaba la libertad y el progreso cultural como únicos remedios para nuestro país. Sin embargo, de nuevo todos ellos recurrirán a Cervantes. En la coyuntura de esta honda crisis política, Don Quijote y su autor sirvieron claramente de fermentos aglutinadores para definir una identidad nacional en crisis, y no solo por la pérdida de los últimos restos de lo que había sido un inmenso imperio colonial, sino también por la consolidación y la irrupción directa en la escena política de los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán y el vasco. La figura de Don Quijote, un héroe literario de ficción y no una persona física, hay que insistir en ello, se plasmó y reivindicó como emblema de la nación española, como símbolo mismo de su identidad, capaz de aglutinarnos a todos. El acuerdo general fue que Cervantes, o más bien su personaje, era el alma de España, el símbolo capaz de vertebrar la nación y sacarla de su depresión. Se trataba de una estrategia de autoafirmación colectiva, a la vez que de justificación del fracaso, no muy distinta a la ya utilizada por Dostoyevski y Tolstói para superar el complejo de inferioridad ruso ante una Europa moderna. Los rusos no podían rivalizar con los alemanes, ingleses o franceses en el terreno de los éxitos materiales, pero nadie les superaba en altura moral ni en destino mesiánico, pues creían ellos sintetizar la esencia de lo humano, tal como demostraban sus grandes creaciones artísticas e instituciones populares.
Don Quijote se convertirá de este modo en un verdadero guía espiritual, hasta el punto que se ha llegado a afirmar que sería más acertado y exacto hablar de generación del Quijote que de la mal llamada generación del 98. La crisis que se desataba a finales del siglo pasado y que queda sintetizada en un año 1898 abrió un largo periodo de inestabilidad política y conflictos sociales. Pero mientras en los foros políticos se debatía el futuro de España y los desastres de Filipinas y Cuba dejaban un sentimiento de desolación en la sociedad española, la propia crisis que se vivía desencadenó un cúmulo de energías creadoras sin comparación posible en nuestra historia y proporcionó una formidable excusa para dar nombre a una generación literaria, la generación del 98. Si algo define, entre otras muchas cosas, a estos escritores que constituyeron una segunda edad de oro de las letras españolas y que alcanzaron una enorme calidad literaria, es su reflexión sobre España, la búsqueda de su ser por debajo de la reseca superficie de Castilla, la protesta contra el pasado y el descubrimiento de la intrahistoria en la mirada y el gesto de los campesinos. En la compleja realidad literaria que se manifiesta en este fin de siglo y que hace de esta época uno de los períodos más brillantes de la historia de las letras españolas, convive la literatura realista en plena actividad creadora con escritores como Galdós, Pardo Bazán, Palacio Valdés, Clarín, Echegaray y López Vago, junto a la literatura de un grupo de escritores más jóvenes con deseos de cambio y sobre todo de renovación, responsables de que la literatura española se abriese a las nuevas formas que imperaban en Europa, entre ellos Baroja, Valle Inclán, Azorín, Unamuno y los hermanos Machado. Son estos y otros muchos intelectuales los que dejaron puntual rastro de sus personas en todo lo que escribieron y dieron vida al panorama literario de la España finisecular. La generación del 98 realizará una de las más profundas lecturas y la principal interpretación de la obra de Cervantes como símbolo de nuestra identidad nacional. En multitud de libros y artículos, sus autores escogerán la figura del ingenioso hidalgo como motor espiritual de su actividad y como símbolo del afán reformador y regeneracionista de una España que recién comenzaba su andadura en un nuevo siglo. El motivo no era simplemente la celebración de un próximo 1905, tercer centenario de su publicación, sino un entendimiento del hombre, una visión del mundo y de nuestro país teñido de valores eternos que ya habían sido descritos 300 años antes. Con 3 siglos de retraso, Miguel de Cervantes se convierte en mentor de una generación literaria que vuelca su mirada sobre el Quijote para emprender una quijotización de España, una verdadera regeneración desde los mismos caminos ya transitados por Alonso Quijano el Bueno. No fueron únicamente las pérdidas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas las que animaban a los del 98, ya que en 1909 el inicio de la Guerra de Marruecos agravará aún más la situación. Era el dolor de España, una situación ante la cual, continuando con la tarea emprendida años antes por otros pensadores y escritores para despertar dentro de la sociedad española un espíritu crítico, alzarán sus voces Unamuno, Azorín y Maeztu, los 3 principales autores de la generación del 98, que se valdrán del Quijote para alumbrar este nuevo espíritu. Si echamos una mirada al azar sobre algunas de las publicaciones que se realizaron poco después con motivo del centenario de la primera parte de la obra de Cervantes, encontramos que esta labor produjo frutos literarios inmediatos, con títulos como Psicología de Don Quijote y el Quijotismo, de Santiago Ramón y Cajal, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Rafael Salillas, o Don Quijote y el pensamiento español, donde su autor, Adolfo Bonilla, escribe que la filosofía española es la de Don Quijote y Sancho Panza, porque ambos integran y componen el conjunto de nuestra nación. Después del desastre, como pasó a llamarse la fulminante derrota, el ánimo de los españoles cae abruptamente desde el entusiasmo al pesimismo y la frustración. A las tertulias de los cafés llega una palabra que empieza a ponerse de moda: regeneración. Los regeneracionistas, intelectuales encabezados por Joaquín Costa, aspiran a resolver los males de la patria aplicando una política quirúrgica que acabe de una vez con la oligarquía y el caciquismo.
Sin embargo, y a pesar de los cambios que se están operando en la sociedad, la actividad política no cambia. Aparentemente, el desastre no pasa factura. La alternancia en el poder continúa. Los liberales dejan paso a los conservadores. En ese tiempo, aparece en la escena pública nacional un puñado de intelectuales que más adelante serán conocidos como la generación del 98, que comparten un sentimiento: el dolor de España. Sus obras tienen un punto en común: la búsqueda incesante del ser de aquella España moribunda y de las raíces de su decadencia. A la generación del 98 pertenecen escritores y pensadores de la talla de Unamuno, Baroja, Maeztu, Machado, Valle Inclán o Azorín. Con esta generación comienza en la cultura española una nueva etapa de esplendor llamada la Edad de Plata, en la que conviven 3 generaciones y que se prolongará hasta la Guerra Civil. ¿Qué hay en el Quijote? ¿Qué ve en la obra cervantina la generación del 98? En otoño de ese mismo año, de 1898, tan solo unos meses después de la derrota sufrida por España, don Benito Pérez Galdós, uno de los maestros de este grupo de escritores, que mantuvo, al igual que ellos, un gran espíritu de crítica social y política, publica 2 artículos dedicados a Cervantes. En ellos escribe que el Quijote permanece como principal objeto del orgullo nacional tras la pérdida de las últimas colonias. Nos imaginamos, escribe Galdós, a los soldados de los ejércitos españoles muertos de hambre y desnudez leyendo el Quijote en tierras de Flandes o de Italia. Cada uno de ellos podía sentirse Don Quijote por lo idealista y por lo maltratado. ¿Qué buscarían en sus páginas sino esa ansia profunda de reposo y de vuelta a la casa solariega de la patria, que no se atreverían a confesar porque eran vencedores, pero que sentirían en el alma con vehemencia mayor que su silencio? Aquellos soldados hambrientos y desnudos tenían que percibir a todo lo largo del cuerpo los temblores de aquellas tierras próximas a perderse para España. En una línea similar a esta expresada por Galdós, cabe también insertar la visión de Joaquín Costa, el mayor regeneracionista español y uno de los más críticos con nuestros defectos y males endémicos, discípulo de Giner de los Ríos y profesor él mismo en la Institución Libre de Enseñanza. El regeneracionismo, que pretendía ser la respuesta a la situación de crisis de la sociedad española del fin del siglo, usará constantemente en sus textos metáforas biológicas que insisten en la idea de España como cuerpo enfermo o cadáver, que es preciso regenerar, resucitar o remediar, y de ahí su nombre, regeneracionismo. En 1906, Costa escribió: en medio de los defectos de España resplandece una virtud que ninguna otra nación ha demostrado poseer en igual grado. Es la representación de un ideal de piedad, de humanidad, de justicia, de viva y efectiva solidaridad. Es aquel espíritu romántico y aún místico que en la declinación de su siglo de oro la llevó a erigirse temerariamente en brazo armado de una idea espiritual, después de todo elevada, sacrificándole, sublime Quijote de las naciones, su presente y su porvenir. Durante la mayor parte de sus carreras profesionales, las obras de los novelistas de la generación del 98 no fueron populares entre el gran público. Se les conocía más por su actividad periodística y por sus actuaciones políticas. Faltos de reconocimiento y siempre escasos de dinero, el principal estímulo para sus carreras provino de las muestras de solidaridad de los propios compañeros de generación y del gesto halagador que suponía el hecho de que reconocidos artistas les retrataran reiteradamente y les escucharan cotidianamente en las tertulias que celebraban en los cafés. En cambio, como intelectuales activistas, los del 98 se decantaron por el periodismo, la novela, el ensayo y el teatro. Todos estos géneros se caracterizan por facilitar la expresión de los mensajes comprometidos y regeneracionistas
que albergan algunas de las creaciones de este grupo de escritores. Los 98istas encontraron su inspiración en el desastre del 98, en los numerosos conflictos sociales de su época y en la necesidad de regeneración de una España atrasada y empobrecida. Por estas razones, sus temáticas y su estilo incisivo se mantuvieron durante décadas, hasta que la Guerra Civil acabó por fragmentar el grupo en dos bandos y la victoria franquista eliminó toda clase de debate a través del exilio y la censura. Ángel Ganivet, precursor inmerecidamente olvidado del 98 y para otros miembros de pleno derecho de esta generación, veía en la bulia la enfermedad nacional y el origen de todos nuestros males. Ganivet tuvo una trayectoria biográfica muy particular, casi novelesca. Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho con las mejores notas, se doctoró con una tesis sobre la importancia de la lengua sánscrita. En una época en que lo habitual en España era acceder a las culturas extranjeras a través de las traducciones francesas, Ganivet y Unamuno, para quienes lo místico es uno de los ingredientes básicos del alma española, unidos por una relación de amistad desde que ambos estudiaron juntos, a oposiciones a cátedra de griego, y de la que es fruto un interesante epistolario, pues tanto Ganivet como Unamuno, decíamos, fueron más allá y aprendieron lenguas germánicas para leer los textos originales. Así Unamuno introdujo en España al pensador Kierkegaard, único motivo por el que aprendió el danés, y Ganivet a los europeos, a los noruegos, escandinavos Ibsen y Hobson, a los que glosó en su libro Hombres del Norte, una obra sobre algunos de estos principales literatos escandinavos del momento. Hamlet, tan cervantino como le llamó Rubén Darío, Ganivet perdería su particular batalla contra los molinos de viento en un profundo desengaño vital, casi de corte unamoniano. Los pasajeros del transbordador en el que viajaba por el Dwina en Riga, capital de Letonia, donde ocupaba un cargo diplomático, contemplaron horrorizados cómo después de un primer intento fallido se arrojaba por segunda vez al río, logrando al fin su propósito de quitarse la vida. En su obra de carácter regeneracionista Idearium Español, el granadino muestra el contraste entre las viejas glorias españolas ya pasadas y los males del presente, desde una ideología en la que mezcla tradicionalismo y pesimismo. Escribiría así que el desapego de los españoles hacia las normas legales, hacia las leyes, siempre contrapesado por un profundo sentido de la justicia, debido a una necesidad casi genética de ofrecer resistencia a los muchos opresores extranjeros y nacionales a lo largo de nuestra historia, se expresa en los personajes cervantinos. Y compararía a los españoles con el espíritu clásico de personajes tales como Lope de Vega, el Cid Campeador o Cervantes. Para él, para Ángel Ganivet, Cervantes era el entendimiento que más hondo ha penetrado en el alma de nuestra nación. Ganivet acabaría sugiriendo que este rasgo nuestro tan particular podría hacer brillar nuestra cultura al igual que una Grecia cristiana. Ángel Ganivet García, nacido en Granada, España, el 13 de diciembre de 1865 y fallecido en Riga, Letonia, el 29 de noviembre de 1898, a los 32 años de edad. Diplomático, sociólogo, escritor, periodista y poeta de la generación del 98 y considerado por algunos autores el precursor de dicha generación del y por otros un miembro de pleno derecho de esta. Aún si me fueras fiel, de Ángel Ganivet. Aún si me fueras fiel, me quedas tú en el mundo, sombra amada. Muere el amor, mas queda su perfume. Voló el amor mentido, mas tú me lo recuerdas sin cesar. La veo día y noche. En mi espíritu alumbra el encanto inefable de su mirada de secretos llena. Arde en mis secos labios el beso de unos labios que me inflaman, que me toca invisible, y cerca de mi cuerpo hay otro cuerpo. Mis manos, amoroso,
extiendo para asirla y matarla de amor entre mis brazos, y el cuerpo veloz huye, y solo te hallo a ti, mujer de aire. El meollo de la cuestión, en las interpretaciones nacionalistas de la gran obra de Cervantes, parece encontrarse en la posición que se adopte ante la locura de Don Quijote. Si se la interpreta negativamente, como manifestación de un idealismo exaltado, o se la interpreta de un modo más positivo, como manifestación de un idealismo sublime, que expresa un entusiasmo por los más elevados ideales humanos y políticos. Cervantes era un maestro de la dualidad, y podemos también encontrar simultáneamente ambos aspectos: el quijotismo como idealismo sublime y como algo totalmente desquiciado a la vez. Esta actitud ambivalente fue la que sostuvo Ángel Garibet. En lo que de Don Quijote tiene de sublime, símbolo de un idealismo civilizador de España, lo aprueba, pero en la medida en que se trata de un idealismo exacerbado, lo reprueba, concordando así con una primera aproximación de Unamuno, a quien veremos la semana que viene. Como podemos comprobar, el quijotismo es un término extenso y continuaremos con él. Es un tema que da para mucho, y ya que no conocer nuestra historia puede tener efectos indeseables. Así pues, insistiremos un poquito más en esta idea de Don Quijote como idea de nación española, ya que, como dice una canción de Bob Dylan, lo que nos espera en el futuro es aquello de lo que huimos en el pasado. Y qué mejor excusa que conocer la historia a través de una obra tan nuestra, a la vez que tan universal como el Quijote. Muchas gracias por su atención, sean felices y hasta la próxima semana. ¡Atención! ¡De frente! ¡Paso de camino! ¡Ar! Habiéndose hecho acreedoras de la admiración del mundo, las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por la constancia, el valor y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno han defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, vengo a disponer lo siguiente. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario, como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré por qué en mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida perdiendo, que tú no te alejes más.